Hace una semana dimos inicio a un nuevo asunto de la adoración al Señor. Y realmente es un tema controversial, como lo hablábamos hace una semana. Pero ¿cuál es la razón de que este tema sea controversial? Es por los malos usos e interpretaciones que se le han dado. Sin embargo, hermanos, como pudimos notar, es un principio claro en las Escrituras. ¿Y cuál es ese tema? El tema de las ofrendas al Señor, ofrendas materiales a Dios. Pero vimos que Dios a través de las ofrendas materiales es honrado. Y vimos también que si es algo establecido y además honra a Dios, tenemos que incluirlo dentro de ¿qué? Dentro de lo que es la adoración al Señor, exactamente. Vimos que este principio de ofrendar al Señor es algo realizado de manera privada y también pública como iglesia. Eso lo estuvimos viendo hace una semana. Y en esta última, en la parte de la iglesia, para llevar a cabo responsabilidades y tareas que el mismo dueño de la iglesia le ha dado ¿a quién? A la iglesia, valga la redundancia, deben ser suplidas a través de ¿qué? A través precisamente de las ofrendas materiales que la iglesia trae. Las responsabilidades y tareas que la iglesia tiene, por ejemplo, como la misericordia, como la caridad, como el sostén del ministerio, no deben ser suplidas por otros agentes como el gobierno. Es decir, nosotros no debemos ir a la alcaldía y decir, bueno, señor alcalde, ¿qué subsidio tienen para la iglesia? No podemos hacer eso, el Señor no demandó eso en ninguna parte. No le podemos ir a decir a un vecino, vecino, hágame un favor, ¿será que usted puede apoyar a la iglesia o aportar algo para la iglesia? No podemos hacer, hermano, bazares, rifas, cualquier cosa, ventas de garaje como para que la iglesia se sostenga. No, eso no es lo que el Señor demanda. No lo vemos en ninguna parte de las Escrituras. Pero lo que sí vemos, hermanos, es que a través del recurso ofrendado por el pueblo de Dios, estas tareas y responsabilidades se cumplen. Eso sí lo vemos en la Biblia. En esta mañana, entonces, para seguir avanzando, debemos revisar y quedamos con una inquietud la semana pasada. ¿Recuerdan? Ya lo vimos como principio general, de manera privada como de manera pública. Pero la cuestión aquí es, debemos revisar si las ofrendas hacen parte de los elementos constitutivos de la adoración. Es esa la pregunta que ciertamente tenemos que responder para saber si lo que hacemos es correcto o no es correcto. Saber simplemente que es un principio, mis queridos, que es un principio general por medio del cual Dios es adorado, sabemos que es una cosa, es suficiente para incluirla dentro de lo que es adoración al Señor. Pero ¿será que podemos decir que a través de estos principios generales podemos incluirla como un elemento constitutivo de la adoración? Bueno, es ahí donde tenemos que revisar. Y miremos entonces qué es lo que nos enseñan a nosotros las Escrituras. Y solamente a través de las Escrituras podamos justificar que en el culto de adoración sí se debe de tener un espacio para las ofrendas cuando el pueblo de Dios se reúne. Eso es lo que tenemos que mirar, que si las Escrituras nos dan la razón y justifican que en el culto de adoración tengamos un espacio para las ofrendas que el pueblo de Dios ha de recoger. Y vamos a iniciar nuevamente, esta partecita vamos a empezar desde atrás para adelante y después vamos a empezar a ver cómo se regula esto para nosotros ahorita en el nuevo pacto. Pero vamos a empezar desde atrás en el antiguo pacto. Y hermanos, cuando nosotros miramos el antiguo pacto, cuando nosotros observamos esto, las ofrendas del pueblo de Dios, en este caso ¿qué? Israel, eran presentadas y cuando las presentaban tenían un lugar donde debían ser llevadas. ¿Ustedes recuerdan? Cuando el pueblo de Israel presentaba ofrendas delante del Señor, había un lugar donde debían ser llevadas. No podían ser llevadas a cualquier parte. Tenían un lugar de destinación, tenían un lugar donde debían ser llevadas y presentadas. ¿Dónde? En el templo. En el templo. Cuando una persona del pueblo de Israel tenía una ofrenda material, sabía que bajo el precepto dado por el Señor debía ser llevada ¿a dónde? Al templo. Vayamos un momentico a Salmos capítulo 96.
Salmos capítulo 96, versículos 7 y 8. Y observemos a ver qué nos dicen las Escrituras respecto a esto. Salmos capítulo 96, versículos 7 y 8. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Miren lo que dice. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. ¿Cómo? ¿Cómo le daban honra debida a su nombre? Traed ofrendas y venid a ¿dónde? Traed ofrendas. Mire, otra vez el principio que estuvimos viendo hace una semana. Pero ahora nos dice a dónde deben ser llevadas esas ofrendas. ¿Y venid a dónde? A sus atrios, mis queridos hermanos. Entonces vemos y podemos ver a través de este pasaje que las diferentes ofrendas que el pueblo presentaba al Señor debían ser llevadas ¿a dónde? A sus atrios. ¿Y dónde estaban los atrios? En el templo del Señor. ¿Y por qué allí, hermanos? ¿Por qué realmente al templo del Señor? Porque fue donde Dios en el antiguo pacto estableció ¿qué? Su morada, donde Él iba a habitar. Por esa razón. Miremos más bien, miremos hermanos también, si vemos en el Antiguo Testamento que las ofrendas se traían al templo, miremos en los tiempos del Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal, qué pasaba en el tiempo del Señor mientras todavía ellos se movían bajo ¿qué? Bajo los preceptos de ¿qué? Del antiguo pacto, ¿cierto? El nuevo pacto se inicia en el Señor Jesucristo, ¿en dónde? En la cruz del Calvario, allí empieza el nuevo pacto. Así que mientras el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él estaba cumpliendo todo lo que se había establecido, de lo cual Él iba a hacer ¿qué? La realidad de esas sombras. Pero miremos qué pasaba en medio del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos un momentico a Lucas capítulo 21, versículo 1. Lucas capítulo 21, versículo 1. ¿Qué dice Lucas capítulo 21, versículo 1? Mire el Señor Jesucristo. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de ¿qué? Entonces el Señor Jesucristo está viendo allí, en ese momento de reunión, que las personas echaban ¿qué? Sus ofrendas en el arca ¿de dónde? De las ofrendas. O sea que se supone que allí, hermanos, para esta época, que es en el templo donde se está llevando a cabo, digamos, un servicio, las personas llevaban las ofrendas a un lugar, a una arca también, que estaba establecida para depositar ¿qué? Ofrendas, hermanos. Y si usted se da cuenta en otros pasajes paralelos, mis queridos hermanos, vemos que bajo la estructura del templo, los líderes entendían, los líderes que llevaban a cabo estos cultos, entendían que había un mandato de presentar ofrendas. Y mire que Cristo lo vio y lo prohibió. Cristo no lo prohibió. Cristo se levantó contra aquellos que estaban haciendo negocio. ¿En dónde? Allá. Pero no prohibió ni se levantó contra que se pusieran ofrendas allí en el altar. Así que, hermanos, con los pasajes paralelos que usted y yo encontramos en las Escrituras, por ejemplo, de este mismo pasaje, que lo encontramos en Marcos capítulo 12, versículo 41 y 42, estas ofrendas que el Señor está diciendo que los ricos echaban, hermanos, está hablando de dinero. Vayamos un momentico a Marcos capítulo 12, 41, 42, para que usted y yo nos demos cuenta que el Señor dice, yo les leo, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, ¿dónde estaba sentado? Delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho.
¿Y qué? Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Aún la pobre echó ¿qué? De lo que ella tenía. Entonces está hablando de dinero, hermanos, en el arca de las ofrendas, y el Señor no prohibió el hecho de que en medio del templo, en medio del ejercicio del culto, se pusieran ¿qué? Ofrendas, se depositaran ofrendas en el arca de las ofrendas. Con este pasaje podemos notar que lo que se realizó en el antiguo pacto de llevar ofrenda al templo hasta los tiempos del Señor seguía siendo hecho. Porque estaban bajo ¿qué? Todavía estaban bajo la dispensación del antiguo pacto. Y el Señor no lo prohibió. Ahora, con todo, no podemos decir que aunque haya sido el modelo del antiguo pacto, esto sí pase al nuevo. Y entonces establezcan el nuevo como un mandato en el nuevo. No podemos simplemente decirlo de esa manera. Pero lo que usted y yo podemos saber, y lo que sí podemos decir, es que Dios destinó un lugar al cual debían ser llevadas las ofrendas como adoración a su nombre. ¿Cuál era ese lugar? El templo, hermanos. En el antiguo pacto Dios estableció que sí había un lugar donde se debían llevar ¿qué? Las ofrendas. Y ese lugar era el templo. Ahora, si tenemos en cuenta esto, quiero que lo tengan en cuenta, no lo olviden, veamos si en el nuevo pacto se quita o continúa el principio. Eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver si esto ocurre. Y la verdad, cuando vamos a, y con lo que vamos a ver, el principio no se quita, sino que el principio se precisa. Se precisa. Ya les voy a mostrar y les voy a dar a entender qué es lo que les quiero decir. Recordemos una vez más Juan 4:24. El Señor Jesucristo hablando ¿con quién? Con la samaritana. El Señor le dijo a la samaritana que ya no habría un templo en el cual adorar. ¿Sí recuerdan? Eso es muy importante. Es decir, que en el nuevo pacto le está diciendo el Señor Jesucristo, no habría un lugar específico y geográfico. Eso ya lo vimos, ¿cierto? En el cual usted y yo llamáramos santuario o templo. Porque si eso fuera así, piense que tendríamos que hacer usted y yo cada domingo. ¿Ir hasta dónde? Hasta donde el Señor haya puesto ese templo. Es decir, en Israel. ¿Usted imagina cada 8 días viajando de aquí hasta allá? Hermanos, si así fuera, tendría que ser así. Por eso el Señor dijo, ya no se adorará en este monte. ¿Cierto? Ya el Señor iba a hacer algo universal. La adoración se extendería a los confines de la tierra. Entonces, lo que Cristo y la Biblia nos enseña es que la adoración a Dios continuó. ¿Cierto? Continúa la adoración a Dios, pero ya no bajo un contexto de 4 paredes, sino bajo un nuevo contexto, hermanos. El contexto de que la adoración a Dios se extendería hacia toda la tierra. Y entonces, para el nuevo pacto, lo que se hacía en el templo como adoración pasa a ser realizado ¿en dónde? Ahora. Lo que pasaba en el antiguo pacto en el templo, ahora entonces va a ocurrir ¿en dónde? ¿Dónde va a ocurrir? En la iglesia, en el lugar donde se reúne la iglesia, hermanos. Así que cuando vemos, de cierta manera, vemos el templo era un tipo de ¿qué? Venía a ser un tipo de la reunión de la iglesia. ¿Sí me estoy haciendo entender? Lo que pasaba en el templo iba a ser un tipo de la reunión de la iglesia. ¿En dónde? En el nuevo pacto, hermanos. Eso es lo que usted y yo podemos ver. ¿Por qué? Porque era en el templo donde se reunía la gente, donde Dios moraba y donde el pueblo presentaba ¿qué? Sus ofrendas. Como ya no hay un templo físico como tal, no son unas paredes, el templo de Dios es ¿quién? La iglesia. Entonces allí continúa la adoración a Dios, hermano, y por esa razón es que en el contexto de la iglesia se empieza a precisar el lugar donde se deben llevar ¿qué? Las ofrendas, porque hace parte de la adoración al Señor. Por lo tanto, si al templo, que era el lugar de adoración del antiguo pacto, eran llevadas las ofrendas materiales del pueblo de Israel, para el nuevo pacto, el pueblo que ofrece adoración es ¿quién? ¿La iglesia qué? Reunida. La iglesia reunida. Entonces, ¿cuál será el contexto donde se deben presentar las ofrendas a Dios? La iglesia reunida. ¿Es así o no es así? Porque ya no tenemos un lugar llamado templo, donde estaba la presencia de Dios y eran llevadas.
Ahora es en el contexto de la iglesia reunida donde habita ¿quién? Donde 2 o 3 reunidos, allí estaré yo con ellos. Es lo que dice la palabra, ¿no? Por ello, si Dios está reunido en el contexto de la iglesia, si Dios habita en el contexto de la iglesia, es allí donde se espera que el pueblo presente adoración al Señor. Y mire lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 5. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 5. ¿Qué nos dice la palabra del Señor allí? Nos dice lo siguiente, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 5, yo se los leo, dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, mis amados, hagamos otra vez el ejercicio. El templo del nuevo pacto se encuentra cuando todas las piedras vivas se reúnen en adoración a Dios. Por eso es que nos llama piedras vivas. El Señor es sabio. Ese es el templo del Señor. ¿Y por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Nunca, hermanos, será algo aceptable y agradable a Dios si no es a través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que en esta casa espiritual, en la iglesia, somos un sacerdocio santo y es allí en ese momento cuando usted y yo ofrecemos sacrificios espirituales ¿a quién? A Dios. Es en el contexto de la iglesia, que es la casa de Dios, donde se deben llevar las ofrendas al Señor. No es en otro lugar. No es en otro lugar. Ahora, con lo que les estoy diciendo, el principio entonces no ha cambiado. ¿Cierto que no? El principio no ha cambiado. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Cambió el lugar, que ya no es el templo físico. Pero el Señor nos dice que sí tenemos un contexto, que es el de la iglesia reunida, donde Dios mora, donde debemos usted y yo presentar ¿qué? Nuestras ofrendas. Así que cuando el pueblo de Israel tenía una ofrenda, ¿dónde la llevaba? Al templo. Cuando la iglesia tiene una ofrenda, ¿a dónde debe llevarla? Al lugar de reunión donde se reúne. Ahí está, mis queridos hermanos, si yo presentamos nuestras ofrendas. Entonces, en la iglesia del nuevo pacto se ofrecen sacrificios. Miren que sí se ofrecen sacrificios. ¿Y estos son qué? Espirituales, dice el apóstol Pedro. La cuestión es que a veces la gente piensa que como son espirituales, no, como que se vuelve algo como místico. Y entonces, no, yo ya le ofrendí al Señor. Sí, ¿y dónde está su ofrenda? No, es que es espiritual, como que son cosas que no se ven. No, hermanos queridos, el hecho de que las ofrendas sean o los sacrificios sean espirituales no quiere decir que no sean observables con los ojos ni sentidos con las manos. Son espirituales porque se presentan bajo el mandato de Dios, esa es la razón. Son espirituales, hermano, porque usted y yo las presentamos por medio de nuestro Señor Jesucristo para que sean aceptables a Dios. Y lo hacemos en el Espíritu Santo. Y es en el contexto de la iglesia que se forma el espacio apropiado para la presentación de ofrendas a Dios. Entonces, ¿qué hemos podido observar hasta este momento? Si las ofrendas hacen parte del culto, ¿cierto? Estamos mirando si las ofrendas hacen parte del culto porque eso es lo que necesitamos saber. Vemos entonces que en el antiguo pacto, empezando desde atrás, ¿se llevaban ofrendas? Sí. ¿Había un mandato de Dios? Sí. ¿Y a dónde se llevaban? Al templo. Cuando vemos al Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, vemos que el Señor también vio que en el templo había un lugar específico para las ofrendas y vio que la gente iba y echaba ¿qué? Dinero en el arca de las ofrendas. ¿Lo prohibió? No lo prohibió. ¿Por qué? Porque era el mandato del Señor y estaba establecido bajo la ley. Ahora, ¿cuál es la situación? Que ya no tenemos un templo físico, pero el principio continúa. ¿Dónde entonces se deben llevar las ofrendas? ¿Cambia qué? Cambia el lugar, pero hay un contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto de la iglesia ¿qué? Reunida, porque es donde mora el Señor, en medio de su iglesia. Así que si hay ofrendas, ¿se deben llevar dónde? En el momento en que la iglesia se reúne, exactamente. Así que si vemos y observamos que el principio no cesó, o sea, no se quitó para el nuevo pacto, veamos también, por ejemplo, el ejemplo, valga la redundancia, de la iglesia primitiva, de la iglesia del Nuevo Testamento. A ver qué nos vemos, a ver qué vemos allí.
Y usted y yo vemos, hermanos, en las primeras narraciones de la iglesia, que están escritas en el libro de los Hechos, vemos que había un modelo o costumbre, y era que los dineros eran puestos bajo la autoridad de la iglesia. Porque en Hechos vemos que el dinero eran puestos, ¿no? ¿Y eran puestos bajo la autoridad de quién? De la iglesia. Y la pregunta es, ¿quién era la autoridad de la iglesia en ese momento? Los apóstoles, exactamente. ¿Eran ellos los encargados de administrar qué? Esas ofrendas que la iglesia llevaba. Ellos eran la autoridad de la iglesia y por lo tanto debían administrar lo que la iglesia proveía. Entonces, los primeros creyentes, allí en la iglesia primitiva, manejaban recursos económicos y materiales, hermanos. Cuando ellos hacían algo con estas ofrendas, las ponían bajo el cuidado de los apóstoles. Y de ahí, de eso que los hermanos ofrendaban, de ahí sustentaban, por ejemplo, a las viudas que usted y yo vemos en Hechos capítulo 6. ¿De dónde más iba a salir? Sino de la ofrenda que traían los hermanos de la iglesia. Vayamos un momentico a Hechos capítulo 4, versículos 32 al 36. Hechos capítulo 4, versículos 32 al 36. Hechos 4, 32, 36. Y miren lo que dice la escritura. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún ¿qué? Necesitado, porque todos los que poseían ¿qué? Heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Mire, las vendían. ¿Y con qué le pagaban? ¿Con arroz? ¿Les pagaban con qué? Con dinero. Y traían el precio, es decir, el dinero de lo que habían vendido y lo ponían a los pies de ¿quiénes? De los apóstoles. ¿Y qué pasaba allí? Y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de ¿quién? De los apóstoles. Aquí vemos, hermanos, que la iglesia reconocía tareas y responsabilidades que tenía. ¿Sí ven? Otra vez volvemos a lo que estábamos hablando hace una semana. Y que los hermanos que tenían recursos, que tenían heredades, que tenían casas, ¿qué hacían? Hermano, vendían y el dinero de esas propiedades era ¿qué? Traído. ¿Sí ve? ¿A dónde lo llevaban? Mire, lo llevaban traído. ¿A los quiénes? A los pies de los apóstoles, porque eran ellos los que administraban. Entonces volvemos otra vez, hermano, a darnos cuenta de que el principio sigue activo. ¿Había ofrenda? Sí. ¿Qué hacían las personas que tenían la ofrenda? La traían, ¿sí ve? Es decir, la llevaban a un contexto específico. ¿A cuál? A los apóstoles, que eran los administradores y la autoridad de la iglesia. Así que ellos sabían que si tenían un dinero para ofrendar a Dios, no simplemente iban y lo daban aquí, o lo daban allí, o lo daban allí, no. Tenían un contexto particular donde se llevaba. Y ese contexto es el contexto ¿de qué? De la iglesia, mis queridos hermanos. Ellos sabían dónde llevar ese dinero. Así que ya no se llevaba al templo. No había templo a donde llevarla. Se manifestaba en el contexto de la iglesia, que es la receptora de los recursos. Con este pasaje, pues les doy muestras de lo que ocurría en la iglesia primitiva. Y también podemos ver esto, hermano, no solamente en la iglesia allí primitiva, la iglesia naciente, sino que también podemos ver luego en las iglesias cómo el apóstol Pablo dio esto como un mandato en cuanto a las ofrendas. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2 dice lo siguiente. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2 dice lo siguiente. Yo les leo. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí tenemos, hermanos, en este pasaje, una orden del apóstol.
¿Y cuál es la orden, hermanos? No solamente es para la iglesia de Galacia. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Sino como ordené a las iglesias. Mire que está hablando en plural. Es una orden apostólica sobre las iglesias. ¿Y qué nos dice, hermanos? Los estudiosos dicen y dan cuenta de que lo que el apóstol Pablo hace aquí es una orden que, aunque tenía voluntariedad, porque se estaba recogiendo una ofrenda para los santos de los hermanos, esto constituía un deber para la iglesia. Un deber, ¿por qué? Porque le dio frecuencia. Cada primer, ¿qué? Día de la semana. Ahí está hablando, hermanos. Entonces, la indicación de la orden del apóstol Pablo está indicando que dentro de los cultos de adoración se estaba dando una estructura para la iglesia de Cristo. Ya se estaba estableciendo, hermanos, con regularidad algo dentro de la iglesia de Cristo. Y no solamente tenemos la recolección de una ofrenda, no solamente tenemos la recolección de una sola ofrenda, sino que también tenemos el modo, cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Ahí está. El apóstol Pablo entiende, hermano, que Dios nos prospera, que Dios nos da, que Dios nos sustenta, que Dios nos provee. Y de esa manera, entendiendo que lo que viene de parte de Dios, asimismo usted y yo, entonces también ofrecemos al Señor. Cuando hablamos del primer día de la semana, estamos haciendo referencia ¿a qué? Al domingo, a la reunión de la iglesia. Les leo este pasaje, Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, hermanos, mire, el primer día de la semana es el contexto de ¿qué? De la iglesia ¿qué? Reunida. ¿Qué estaba pasando allí? Hermano, había enseñanza, había partimiento del pan, había comunión con los hermanos. ¿Qué estamos hablando? De la reunión del culto de adoración al Señor. Entonces, hermanos, aquí en este día había recolección de ofrendas en la reunión de la iglesia. Allí se reunían los discípulos, se enseñaba la palabra, se recogía el pan y entendemos entonces, hermanos, que se recogían ¿qué? Las ofrendas. Romanos capítulo 15, versículo 25 y 28, 25 al 28, Romanos 15, 25 al 28, nos deja ver que no solamente las iglesias de Galacia, sino que ya vemos otra iglesia. Mas ahora voy a Jerusalén, dice el apóstol, para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles, ¿de qué? Materiales, hermano. Mire que la palabra es clara. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado ese fruto, pasará entre vosotros rumbo a España. Mire, hermano, ya otras iglesias también tenían que esa orden. Así que aquello de la recolección de ofrendas no era desconocido para las iglesias primitivas, no era desconocido, hermanos. Y también vemos que no solamente fue en Galacia, sino que también se extendió a otras regiones la orden del apóstol Pablo, dando así entonces estructura al culto de adoración al Señor, donde se debe tener un ¿qué? Un espacio y un lugar para la recolección de ¿qué? De ofrendas. Así que, hermanos, vemos que la recolección de ofrendas es lícito en el culto de adoración y además honra a Dios. Es un sacrificio aceptable a Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué razón, hermanos? Recordemos los propósitos del día del Señor. Adoración. Y nos damos cuenta que con las ofrendas se adora a Dios. Caridad. Necesidad. ¿Cierto? ¿Cómo se cumplen estas cosas? Sino a través de ¿qué? ¿Cómo se cumple con la caridad y necesidad de los pobres? De pronto en la iglesia. ¿A través de qué? Hermano, de recursos económicos, de ofrendas materiales. Así que nos damos cuenta que los propósitos principales del Día del Señor cumplen con la recolección de ¿qué? De ofrendas, hermanos. De esa manera podemos decir que si teníamos una pregunta en cuanto si es lícito que en el culto de adoración se recojan ofrendas, podemos decir, de acuerdo a las Escrituras, hermanos, que sí. Y que lo hacemos en paz delante del Señor, para el establecimiento y el avance de su reino en esta tierra.
Es lo que creemos. Amén. Oremos al Señor.